por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos de Un Enviado. Qué bueno que estás conmigo, aquí acompañándome en este recorrido de Caminando con Jesús. Ciertamente este recorrido nos habla de las cosas que Jesús habló, enseñó, pero que también hizo. Y lo maravilloso es que hubo escritores en los evangelios que dejaron escrito todo lo que Jesús hizo. Así que continuemos en este recorrido. Jesús regresó de la región de Genesaret, regresó al lugar de Galilea, estuvo allí y hemos visto que hizo milagros, resucitó a una niña muerta y a una mujer de flujo de sangre la sanó. Pero llegando el día de reposo, y como día de reposo quiero decirte que era en sábado y era un mandato que tenía el pueblo de Israel que tenían que respetar. ¿Qué hacían en el día de reposo? Bueno, una de las cosas que hacían en el día de reposo era leer las Escrituras, reunirse en la sinagoga, que lo que ahora sería para nosotros reunirnos en la iglesia. Los judíos tenían por costumbre reunirse los sábados y leer las Escrituras. Jesús, en uno de esos días de reposo, entró a la sinagoga y se le dio que leyera el rollo. Entonces empezó a leer este rollo donde decía lo que estaba registrado en el profeta Isaías, capítulo 61. Jesús, al leer esto, muchos de ellos empezaron a escandalizar. Pero bueno, para entrar en materia, quiero decirte que ellos se maravillaban de que Jesús enseñara con tal autoridad y se sorprendían. ¿Pero por qué se sorprendían? Porque sabían que él había sido carpintero toda su vida. Y quiero que sepas que para que alguien fuera considerado un rabí, un maestro de la ley, debió de haber tenido una formación de toda su vida. Por supuesto, en el pueblo de Israel, los pequeños recibían la enseñanza y se tenían que aprender los primeros 5 libros de la Biblia de memoria y citarlos. Y si eran buenos para esto, entonces continuaban aprendiendo lo que eran los libros sapienciales, los libros proféticos, históricos, en fin. Todos sabían quiénes habían entrado en este proceso de enseñanza. No así Jesús, que sabían que este era el hijo del carpintero. Y eso era algo que los llevaba a ellos a sorprenderse. Recuerda, Jesús había estado en Genesaret haciendo muchos milagros. La gente ahí lo había recibido, lo aclamaban, lo seguían, lo querían. Querían sus milagros, querían sus enseñanzas. Pero él regresó a Nazaret, donde había sido criado, y ahí era completamente diferente. Porque la gente lo había conocido desde pequeño. No habían visto en él este desarrollo que te comento, de ser alguien preparado para ser un rabino. Sin embargo, era mucho más que un rabino. Enseñaba mucho más que un rabino. Sus palabras tenían autoridad, tenían poder, y la gente lo reconocía y se maravillaba al ver esto. Pero también encontramos que veían los milagros que él hacía y habían escuchado todo lo que había hecho en Genesaret, en toda esta región. Y entonces cuando entró a la sinagoga a leer el libro, decían: ¿quién es este que enseña con tal autoridad? Sabemos que es el carpintero, decían algunos. Otros: es el hijo del carpintero. Otros tantos decían: ¿que no es María su madre? ¿Que no están con nosotros sus hermanos? José, Jacob, Simeón. Bueno, para esto tenemos la enseñanza de la familia de Jesús y te la vamos a dejar aquí para que la veas. Continuemos. Ellos decían eso. Quiero decirte que la familiaridad que había de conocer a Jesús era un obstáculo para que no creyeran en él. Pero también algo que puede nublar la visión es la envidia, los celos. Simplemente ver que alguien sobresalía, que destacaba, que no había entrado en su sistema de aprendizaje de ellos, hacía que tuvieran celos, y mucho más aún los milagros. Registran los evangelios
que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos, que solamente puso las manos sobre algunos y que estos fueron sanados, pero fueron muy pocos. Y Jesús les dijo este refrán: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Es decir, en su propia tierra no van a reconocer que lo eres. ¿Por qué? Porque hay una barrera que se llama familiaridad, pero aparte de esa barrera que se llama familiaridad, hay una barrera que se llaman celos. Y todo eso nubla la visión y no permite que el ser humano pueda ver más allá. En otras palabras, pudiéramos decir que son prejuicios. Hoy en la actualidad, Dios quiere hacer muchos milagros, Jesús quiere seguir haciendo muchos milagros, pero hay algo que frena los milagros de Jesús y esto es la incredulidad. Y como bien te he señalado, esta incredulidad tiene que ver con la familiaridad. ¿Has escuchado alguna vez esta frase de ¿y eso que es cristiano? ¿Verdad que muchas veces la decimos cuando alguien nos dice que es cristiano y esperamos una conducta de él? Pero el problema no queda ahí en calificar a la persona que estamos viendo, sino que simplemente desacreditamos también la fe, a Jesús, y decimos, si este es el cristiano que predica, ¿cómo será su Jesús? Y esto nos lleva a tener una barrera. Yo quiero decirte que la fe es personal. Por supuesto, ha habido casos registrados en la Biblia que ha habido fe colectiva, pero lo que tiene que ver con respecto a la salvación, creer en Jesús, esto es personal. Y esta fe se puede ver nublada por la familiaridad que tengamos. Tal vez tenemos mucho tiempo de seguir a Jesús, de leer su Biblia, pero falta ese poder de Jesús en nuestras vidas. ¿No crees que se deba a que hay cierta familiaridad? ¿A que hemos dicho, tú eres el hijo del carpintero, tu madre es María, tus hermanos andan por ahí, y entonces al decir esto, ¿sabes qué? ¿De aquí no pasas? Necesitamos vencer ese obstáculo, esa barrera, y creer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, y que todas las cosas que Él ha hablado y que Él ha prometido son en Él verdad. Que Él ha venido para liberarnos, para sanarnos, para transformarnos. Pero muchas veces las barreras que nosotros hemos impuesto no permiten que Él opere en nuestras vidas. Por eso yo te invito a que reflexionemos, hagamos un examen de conciencia y veamos cómo está nuestra relación con Jesús. ¿Somos como la gente de Jerusalén que calificamos y decimos Jesús es esto? ¿O somos como la gente de Genesaret que vio en Él a Dios? ¿Cómo somos? Dios quiere que lo veas tal y cual es Él, pero Él sabe que tenemos prejuicios, tenemos complejos, que tenemos que vencer. Él quiere manifestar su poder aquí y ahora, en estos tiempos, en medio de todas estas circunstancias. Pero tenemos primeramente que vencer la incredulidad. Esta incredulidad que ha sido alimentada por la familiaridad de tener un estereotipo de Jesús equivocado. Necesitamos ver al verdadero Jesús, al Jesucristo hombre, al Jesucristo Dios, a Dios mismo con nosotros. Necesitamos vencer todo obstáculo, toda idea preconcebida que esté equivocada. Necesitamos conocerlo y verdaderamente tener esa fe, como la de la mujer del flujo de sangre que dijo, si tan solo extiendo mi mano y toco su manto. O tal vez estamos debilitados un tanto en la fe y Jesús nos tenga que decir, no temas, cree solamente. Claro, muchos de nosotros necesitamos que nuestra fe sea alimentada e impulsada. Yo te invito a que no te conformes, no bajes los brazos. Atrevámonos a creer en el verdadero Hijo de Dios. Si el Jesús en el cual hemos creído le falta poder, es tiempo de que analicemos qué familiaridad, qué obstáculos hay para no creer en ese Jesús de poder. Bien, pues este relato que lo encontramos registrado en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, nos habla de esto, que la incredulidad hace su aparición, pero Jesús quiere que tú seas gente de fe. Así que avancemos, no nos detengamos, avancemos
a obtener lo que Él desea de cada uno de nosotros, creyendo. Si nos hace falta recibir la sanidad, recibámosla en el nombre de Jesús. Yo te invito a que nos sigas acompañando en este tu canal, Uno Enviado. También síguenos en las redes sociales, Facebook e Instagram. No te olvides de darle like y de compartir. Que Dios te bendiga.